Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Torá Podcast, una conversación amena, distendida, sobre la bendita y sagrada Torá, en la cual honramos primeramente a nuestro Creador por permitirnos estar en este espacio divulgando su palabra y por sobre todo hablando de las enseñanzas de nuestro amado Mashiach y Yeshua, que sus méritos nos alcancen. Moreshem Tov Ben Yosef, bienvenido. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, auditores, quienes se dan el tiempo de escuchar esta conversación y que en algunos conceptos que damos, ¿cierto? Tiene un enfoque de enseñanza. Moreshem Tov, ¿cómo estáis? Gusto saludarte. Shalom, Guidón, Shalom, Javerim. Igualmente para mí un gusto compartir contigo de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, poder difundir, como tú dices, ¿cierto? Para que la palabra corra y sea glorificada. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. En esta ocasión vamos a hablar un poco de un tema que tiene que ver con la rectificación de los pecados generacionales, ¿ya? El juicio sobre los hijos, Mishpat Abanim, que es una de las formas que utiliza el hebreo del Nuevo Testamento para referirse a la adopción. ¿Y por qué Mishpat? Mishpat es juicio, ¿y qué relación tiene con la adopción? Ya lo vamos a ver. Hay uno de los temas que llama la atención respecto de la iniquidad, ¿cierto? Que trata la Torá, es lo que está escrito en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, lo que se conoce como Decálogo, ¿cierto? O las 10 conversaciones. Y en hebreo hay una frase que llama la atención por la forma en cómo se traduce. Dice Pokedavon Avot. Pokedavon Avot, que visita la iniquidad de los padres. Y luego continúa Al-Vanim, Al-Shelishim, Be'al Reveim Lesonai. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lesonai, de aquellos que me aborrecen. ¿Y por qué digo que llama la atención esta traducción? Porque Poked se traduce como visitar. En cambio, si nosotros vamos a la etimología, que es una de las cosas que más me gusta a mí del hebreo, Lifkod, que viene siendo el verbo infinitivo de la raíz fei, kuf y dalet, significa contar. Y más que contar, tiene que ver con supervisar, ¿ya? De ahí viene Mifkad, que es el censo o un desfile prácticamente militar, donde se ven las cabezas de un cuerpo militar. Entonces, ¿por qué el Eterno visita la iniquidad de los padres sobre los hijos? Y ahí entramos, perdón, al tema de las transgresiones generacionales. ¿Será cierto que los hijos pagan la iniquidad de los padres? ¿Será que los hijos cargan con el pecado de los padres? ¿Será que el pecado de los padres se pueden transmitir de generación en generación? Es decir, hagámoslo un poquito más simple. Una persona contrata un seguro o un crédito y luego esa persona fallece y los hijos terminan pagando ese crédito. ¿Será tan así? Moreshem Tov, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? ¿Qué piensas de eso? Sí, efectivamente, si el crédito no está con seguro de desgravamen, va a quedar la deuda para los hijos, para la esposa y los hijos, es decir, los herederos. Eh, yo creo que antes de llegar a este tema, que sin lugar a dudas es sumamente interesante, debiésemos mencionarlo por qué
o debiésemos tratar por qué hay una maldición generacional y si es que pasa o no pasa a los hijos. Cabe señalar que el Eterno entregó una Torá a Israel, entregó la Torá en Har Sinaí, en el monte Sinaí, al pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, por supuesto, y para enseñarla al mundo, para enseñarla a las naciones, a todas las naciones de debajo del sol. De hecho, ahí en Matán Torah, ¿cierto? En Har Sinaí, están representadas las 70 naciones debajo del cielo, que hay de debajo del cielo. Por lo tanto, la Torá, bueno, hay muchas, ¿cierto? Muchas alusiones y los rabinos enseñan mucho respecto de esto, de por qué la Torá no fue dada en Am Israel, por ejemplo. ¿Por qué la Torá no fue dada en el monte Sión? Har Sion, ahí, Harabait, sino que la Torá fue dada en Egipto. Egipto representa el mundo, es un sistema de cosas, y la Torá es en realidad dada para el mundo. Entonces, la transgresión a esta Torá, es decir, el pecado, el yarad, ¿cierto? El concepto hebreo yarad, de errar al blanco, la transgresión a estos mandamientos, a estos estatutos, a estos preceptos, a estos decretos, a estos juicios, a estas ordenanzas, a estos testimonios, ¿cierto? Que es todo el desglose de los mandamientos, es la que va a traer maldición, va a traer castigo. Va a traer castigo. Esta misma Torah dada en el monte Sinaí dice: Kabod avija ve'etimeja, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en esta relación de padre-hijo, madre-hijo, hay transgresión, por lo tanto, aquí hay un pecado. Y este pecado es el que se va a traspasar a los hijos. Los rabinos enseñan y dicen: Osea vod, siman levanim. Lo que hacen los padres es una señal para los hijos. Ya sea esto bueno o malo, una buena práctica o una mala práctica. Si los hijos ven que los padres obedecen los mitzvot, son temerosos de Hashem, son temerosos del cielo, que los padres son honrados, es decir, no andan robando, no andan en mentiras, en la shonará, etcétera, 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 los hijos van a ser así. ¿Sí? Es decir, o sea, vot, siman levanim, siman levanim. Lo que hacen los padres es señal para los hijos. Si hay un padre fumador, si hay una madre fumadora, lo más probable y lo más lógico es que el hijo fume y que la hija, ¿cierto?, fume cigarrillo. ¿Por qué? Porque es lo que vio desde siempre, de su padre, de su madre, fumar. ¿Se fija? Entonces, desde aquí parte esta transgresión. Desde aquí parte, es decir, eh, hay una práctica y esa práctica se traspasa de generación en generación. Si los padres comen cerdo, ¿qué es lo más probable? No es lo más probable, es lo lógico, lo obvio. Los hijos van a comer cerdo, van a comer mariscos, van a comer ratón, qué sé yo, etcétera. Todo lo que está prohibido comer en la Torá. ¿Se fija? Entonces, desde aquí parte este tema. ¿Y cuál es la clave? La obediencia. Guido. Efectivamente, como dice el Moré, aquí tenemos presente una cuestión de transmisión. Transmisión. Entonces, lo que hacen los padres finalmente es lo que replican los hijos, como dice el Moré. Ahora, claro, utiliza el ejemplo de fumar como una cuestión, no como un pecado. Fumar no es un pecado, pero sí fumar arriesga nuestra salud, la compromete. Y en ese sentido, eh,
la persona que no cuida su salud la está colocando en peligro. Pero hay un tema mucho más relevante y es lo que se trata, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, donde dice, Anefesh ajotet hi tamut, el alma que peca, esa morirá. Eh, y de hecho el profeta Ezequiel dice, vosotros decís, ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Entonces el profeta responde, ¿cierto? En palabras del santo bendito, cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia y ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Y ahí viene la frase, ¿cierto? Que aquel que peca, esa morirá. Anefesh yahotet hitamut. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer finalmente una persona si tiene un padre que es drogadicto? Un mal padre, un padre que no es preocupado de la manutención de la familia. Porque una cosa es la separación del matrimonio y otra cosa es la paternidad sobre los hijos. Y yo creo que aquí entramos a un tema de adopción. Muchas veces nos encontramos con hijos que están cargados de traumas, traumas que tienen relación con la paternidad. Y paternidad entendiéndose en el concepto de los padres, ¿cierto? Padre e hijos. En hebreo es Jorim, son los familiares directos. Entonces, una mala madre, por ejemplo, una madre que fue drogadicta y que dejó a sus hijos abandonados por el consumo de ciertos tipos de alucinógenos y los dejó con la abuela y la abuela en realidad nunca los quiso, porque la abuela siempre amó al príncipe, al hijo regalón y nunca quiso a la nuera. Entonces, claro, los hijos cargaron con toda esa maldad que tenía la abuela en la crianza, que el hijo derramaba un vaso de leche o daba vuelta una planta con tierra, bofetazos, golpes, malas palabras. Entonces finalmente tenemos hijos que crecieron con traumas, en el sentido de que hubo un padre despreocupado, una madre despreocupada, y ellos mismos no tuvieron un patrón el cual seguir. Entonces, es un tema bastante profundo. Eh, Nosotros creemos que la gente que está dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, a mí me gusta llamar más iglesia que sinagoga, somos una iglesia. Y si estamos dentro de la iglesia, ¿cierto? La comunidad de Dios, creemos que todos los que están dentro son perfectos y no conocemos todo este estigma y traumas que cargan los hermanos, hijos que no perdonan a sus padres y padres que no se arrepienten de sus errores y que no enmiendan su mal camino. Entonces, me llama la atención este tema, justamente porque cuando el Eterno visita, en el fondo está contando si los pecados que practicó su padre, el hijo o la hija, los hijos, lo están practicando. En términos generales, la Biblia lo trata como idolatría, ¿cierto? Fornicación, idolatría. De hecho, el profeta Ezequiel así lo dice. Eh, que si el hijo, ¿cierto?, observa todos los pecados que su padre ha cometido, Ezequiel 18:14, y viéndolo no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a los ídolos de la casa de Israel, ni toca ni amancilla a la mujer de su prójimo, que no oprime a nadie, ni tiene la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con su ropa, que retrae su mano del pobre, que no cobre interés ni usura, que cumple mis ordenanzas y anda en mi estatuto, ese no morirá por la iniquidad de su padre, sino que ciertamente vivirá. Entonces, a mí me llama la atención eso, que finalmente el hijo que no practica
la- los pecados de su padre, la iniquidad de su padre, el Eterno viene a revisar en las futuras generaciones si efectivamente los hijos están haciendo lo mismo que los padres. No sé qué piensas tú, querido More, si hay alguna relación con eso. Mira, yo creo que, de hecho aquí también lo tengo en los apuntes, ¿cierto? Porque aquí el 18 y Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel capítulo 18 comienza y dice, vino a mí la palabra del Eterno diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los hijos tienen la dentera? Ya, entonces este es un dicho, ¿cierto? Es un proverbio que se decía acerca de la tierra de Israel. Y el 3 dice, vivo yo, declara el Eterno, Adonai, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. ¿Qué significa que comieron las uvas agrias? Es decir, uvas malas, uvas, ¿cierto?, en mal estado. Y los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿Qué es la dentera? La carie. La carie que daña el diente. Es decir, está hablando de algo que hicieron los padres, algo malo, una obra de iniquidad, y eso va a ser traspasado a los hijos. Yo creo que eso que dice es en parte, como dice cierto el Rav Shaul en Corintio, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué? ¿Por qué es en parte? Porque efectivamente, como tú dices, si alguien tiene un padre maltratador, él puede dejar de ser maltratador con sus hijos. Es su decisión. Él decide no ser maltratador como fueron con él. ¿Sí? Ok, bien. Ahí se aplica el caso de cada uno morirá por su propio pecado. ¿Qué pasa con las enfermedades? Y estamos en otro tema. De hecho, la ciencia médica te dicen, te vas a hacer un examen y te dice, sus familiares tienen esta enfermedad, su abuelo, su papá, su mamá, su abuelo, su bisabuelo, hacia atrás. Dicen, por ejemplo, dicen que la enfermedad, la diabetes, se salta una generación y en la siguiente viene la diabetes. Y se salta una generación y así. ¿Qué hacemos con eso? Y hoy nos enseñan que no se puede hacer alajá de los libros proféticos. Todos los libros proféticos son proféticos. Es decir, nosotros no podríamos dictar una alajá, no podríamos decir una forma de hacer las cosas del libro de Revelaciones, por ejemplo, de Apocalipsis. No. Y en este caso, y es el que lo dice, que es un profeta. Está dentro del Sefer Nevi'im. Entonces, es en parte. Yo creo que sí aplica, pero es en parte. No es 100% el total de, 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 de aplicación de lo que dice Ezequiel. Eh, Además, es injusto. Sería injusto. Sería injusto que finalmente yo tenga que pagar por todos los pecados de mi padre si finalmente yo no los cometí. Que mi hijo tenga que pagar por todos los pecados que yo cometí si finalmente él no los cometió. ¿Se fijan? Y ahí es donde obra la justicia del Eterno. Y el Eterno es un juez justo. Como dice Abraham Avinu, tú eres un juez justo sobre toda la tierra. Entonces es en parte. ¿Cuándo? Hasta cuando llegue el cumplimiento profético de Olam Abba, ¿cierto? El retorno del Mashiach Yeshua. Es decir, no podemos aplicarlo 100%, no. Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, Quiero ir ahí al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 del Pasuquín 4 y 5. En el libro de Romanos dice 4 y 5, versículos 4 y 5. Está hablando acerca de la elección de Israel
y dice que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mashiach, el cual es Dios bendito por sobre todas las cosas, por todos los siglos. Amén. Y aquí cuando dice que son israelitas, está hablando de la elección de Israel, dice a quienes pertenece la adopción. Y la adopción en hebreo dice Mishpat Avanim, el juicio de los hijos. Y me parece tan interesante cómo lo dice en hebreo. Porque finalmente uno como padre se constituye en un juez para los hijos. Porque tú le enseñas a tu hijo y le dices, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O tú como padre le puedes enseñar a tu hijo, vamos y adoremos al palo y a la piedra. Tú como padre le enseñas a tu hijo, le puedes enseñar, vamos a adorar a los Baales. Partiendo por eso. Y ahí está el Sefer Mishle, ¿cierto? Que dice el libro de Proverbios, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y siempre se ha enseñado, ¿cierto?, en la iglesia protestante de que ese pasuk, ¿cierto?, ese versículo quiere decir en su camino, en el camino del Eterno. Y no, no es así. Los rabinos enseñan, dicen, en su camino es en el camino del niño. Quiere decir que él a la edad de 13 años, la niña a la edad de 12 años, él tiene ya una profesión u oficio con la cual él va a traer el sustento a su casa, que por lo general era la profesión u oficio de su padre. Si el padre era carnicero, el hijo iba a ser carnicero. Si el padre era carpintero, el hijo iba a ser carpintero. Ya sabe la chica con la que se va a casar, porque ya está dado en palabra de matrimonio, y es un adulto a nivel espiritual. Es decir, es contado dentro del minyan, del quórum mínimo de 10 varones, para poder sacar un Sefer Torah, para poder recitar Kadish, para poder estudiar Torah. Por lo tanto, él ya tiene su vida resuelta a la edad de 13 años. Los rabinos enseñan y dicen, este versículo que dice, instruye al niño en su camino, es su camino, el camino del niño. Pero ¿quién tiene que dar esas herramientas al niño? El padre. No puede dejarlo a la deriva, a la buena de Dios, ahí a la osmosis, a lo que le enseñen en la calle, a lo que le enseñen los amigos, a lo que se hable, a lo que sienta, no. No. Es deber del padre dar e instruir a su hijo en su camino. Es decir, casarlo y es decir, darle una profesión u oficio para que él pueda llevar el pan a la mesa todos los días de su vida. Recordemos a Abraham Avinu. ¿Se acuerdan que Abraham Avinu estaba complicado porque Isaac no tenía esposa? Y Abraham Avinu lo hace. Él envía a Eliezer, el damaseno, su criado, ¿cierto?, más antiguo, su criado que estaba a cargo de todo su hacienda, y lo envía a buscar esposa para su hijo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora, ojo que, bueno, yo sé que no es nuestro tema, pero Israel también es adoptado. Porque el Eterno tiene un solo hijo legítimo. Tiene un unigénito y es Mashiach. Es Yeshua HaMashiach. Todos los demás somos todos adoptados, partiendo para Abraham Avinu, el padre de la nación de Israel, el padre de la esperanza mesiánica. Cabe señalar que el ser adoptado no te hace menor a un hijo legítimo.
En términos de judicatura hebrea, alguien que es adoptado es exactamente igual a alguien que es engendrado. Tiene los mismos deberes y los mismos derechos. En cuanto a herencia, en cuanto a todo lo que implica ser hijo legítimo. Guido. Amén. Esto da para varios temas. Cuando hablamos de legitimidad, ¿cierto? ¿Quién es hijo legítimo? Entramos también a un concepto de conversión. Eh, el converso es hijo de Dios, ¿no? Porque finalmente el converso tiene un estatus de adopción. Y así lo enseñan los rabinos, que aquel que enseña a un discípulo se convierte en su padre, que es muy parecido a lo que se enseña desde el púlpito, que nuestro pastor, nuestro obispo, nuestro rabino es nuestro padre espiritual. Claro, porque está formando a la persona. A mí me llama la atención esto que dijo el Moré cuando habló de pecados generacionales y lo trasladó, ¿cierto?, al tema de las enfermedades. Porque claro, yo por ejemplo tengo discopatía. La discopatía es cuando la médula, ¿cierto?, se va secando y queda el huesito de la columna vertebral chocando hueso con hueso. Entonces cuando me hice un montón de exámenes, me encontraron escoliosis, hernia, discopatía. Una de las cosas que me llamó la atención de mi enfermedad es que es heredada. La discopatía es heredada. O sea, y lo primero que me preguntó, tal como dijo el Moré Shem Tov, lo primero que me preguntó el traumatólogo fue: ¿tu padre sufre dolor de espalda? Sí, le dije. Me dijo, entonces lo más probable, me dijo, que lo tuyo sea generacional. Y ahí me explicó que la discopatía se hereda, como el tema de la osteoporosis, como dijo el Moré, el tema de, de esto que tiene que ver la diabetes, lo que tiene que ver con el azúcar, La diabetes. ¿cierto? Y fíjate que esto no está lejos de lo que dice el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 del libro de Juan. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus talmidim, sus discípulos, sus alumnos, le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, dimensionan cómo se veía en ese tiempo el tema de la enfermedad o el tema de la discapacidad en este caso. Ah, este está enfermo porque sus padres pecaron, o este está enfermo porque este es una frase coloquial, entero pecador. No, este tiene un pecado regalón, por eso está enfermo, por eso le pasa, y lo maquillamos así. Ah, por eso le pasa lo que le pasa. ¿Ah? Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Y aquí tenemos un ejemplo de que nuestro amado Mashiach Yeshua, sus méritos no alcanzan, dice: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Yeshua continúa y dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y aquí viene algo muy hermoso que se puede tocar en otro tema. Dice que escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, le untó el barro en los ojos y dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y él se fue, se lavó y regresó viendo. Entonces aquí estamos viendo un milagro. ¿Puede el Eterno, a través del nombre poderoso de su Hijo, Jesús, el Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, sanar una enfermedad generacional a la cual nosotros le apuntamos, ¿cierto? O le achacamos nuestros dolores? Con esto termino. En el caso de las brujerías, cuando los hijos son entregados a un dios pagano y quedan amarrados espiritualmente a ese dios pagano, cuando en la familia haya una bruja o un brujo y ofrece a sus hijos a los demonios, que sean reprendidos por el Eterno. Amén.
¿Qué pasa con esas familias, con esos hijos? Yo conozco casos, por eso estoy hablando de esto, en que ven sombras, le mueven las cosas, le tiran el pelo, se sientan sobre ellos y ellos son cristianos. Porque ese pecado que cometió el padre o la madre con respecto a la brujería está estorbando en la vida de los hijos. ¿Qué pasa ahí? Cuando los hijos son creyentes, van a la iglesia, hacen ayuno, y ese demonio, esa potestad demoníaca, no quiere irse. Un principado que abrieron las puertas que abrieron nuestros padres, ¿cierto? La Shalom lo aleinu. Y aquí entramos al tema del Sejut-Avot, que es los méritos de nuestros padres. Recordemos que Moshe Rabenu, ¿cierto? Cuando intercede por el pueblo, le recuerda al Eterno, dice, Sejor le Abraham le Isaac ul Israel abadeja, recuerda a Abraham, Isaac e Israel tus siervos. O sea, recuerda el mérito de ellos para perdonar los pecados del pueblo. Entonces tiene que haber un mediador, un intercesor. En este caso, Melitz, que fue un tema que tratamos con nuestro Moré, el mediador, es nuestro Mashiach Yeshua, porque si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué no intercede la iglesia por el cuerpo que está enfermo? ¿Qué pasa ahí? No es tan simple, la verdad, porque pareciera como que Yeshua va a traer la solución a todos los problemas de manera automática y de manera mágica, y no es así. Si bien es cierto, en Mashiach se quebró la maldición del pecado, ese es un aspecto, ¿cierto? Hay un aspecto que tiene que ver con que Yeshua va a quebrar la maldición en su sacrificio, en el Corban Ejad, en el Corban Tamid, ¿cierto? En el sacrificio perfecto, en el sacrificio único. Pero está la segunda parte, que es la parte nuestra. Y la parte nuestra es que nosotros entremos en la verajá, en la bendición. ¿Y cómo entramos en la bendición? Con una palabra clave, que se llama obediencia. Si yo recibo a Yeshua, lo confieso delante de testigos, mi nombre es escrito en el libro de la vida, pero si yo sigo pecando de manera deliberada, si sigo pecando, es decir, como cerdo, como marisco, fumo, me drogo, no respeto a mis padres, transgredo el Shabbat, como pan con levadura los 7 días de Hagamatzot, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Hay 270 mandamientos que están activos el día de hoy. De los 613, hay 270 que debo cumplir sí o sí. Aun cuando hay Betamikdash, aun cuando no hay Korbanot en Jerusalén, aun cuando no hay Kohanim, ya, 270 mandamientos. Es decir, si yo transgredo cualquiera de estos 270 mandamientos, yo voy a traer sobre mí una maldición. Porque en el Sefer de Barim, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 29, habla acerca de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y esa palabra está activa, esa palabra está dada. No es que Dios, el Eterno, Akadosh Baruj Hu, me vaya a maldecir cada vez que yo transgreda. No, no es así. Esa palabra ya está dada. Es como la ley de la gravedad. Yo activo la ley de la gravedad, ¿cómo? Soltando un elemento y cae. Asimismo, yo activo o desactivo esas bendiciones o esas maldiciones. Entonces hay dos aspectos. Un aspecto es recibir a Yeshua, al mediador, al salvador, al redentor, al que compra mi vida, pero esa es una parte. La segunda parte es que yo sea obediente, que yo escuche la voz del Eterno y yo camine en la bendición del Eterno. ¿Cómo yo camino en la bendición del Eterno? Siguiendo las pisadas del Mesías. Si nos vamos al primer siglo, ¿qué estaba haciendo Yeshua un día sábado? Un Shabbat. Estaba en la sinagoga enseñando, dice. Estaba adorando, estaba cantando, estaba recitando el Kiryat Shema, estaba cantando Teilim, estaba en las cosas sagradas.
Ese es uno de muchos ejemplos. ¿Se fijan? Entonces, ese es el otro aspecto. Es decir, no es tan mágico, no es tan automático. Hay que entrar en la bendición. No hay que olvidar el pasú que tú citaste al principio, Guido, que está en Devarim 34, ¿cierto? Cuando habla y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que me odian, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, hay 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos, pero hay tercera y cuarta generación que los padres aborrecieron al Eterno. Entonces, por eso la palabra de Ezequiel, ¿cierto? Es en parte. Hay cosas que se heredan y otras cosas que no. ¿Y cada uno va a pagar por su propio pecado? Sí, correcto, sí. Pero hay cosas que se van a heredar. Como tú también bien lo dijiste, ¿cierto? Una deuda. Una deuda no podemos decir que es una bendición. No podemos decir que es una verajá. De hecho, en términos hebreos, ¿cierto? Eh, interés se dice ribit, y el ribit es comer, que te come. Ese interés te come. ¿Qué es lo que hace el interés, justamente? Eso, Guido. Interesante lo que dice el Moret. Eh, claro, si no colocamos de nuestra parte, es más o menos lo que está escrito en el Talmud, ¿cierto? En el Tratado de Sanedrín. Hay una discusión en el Tratado de Sanedrín, eh, 27b, donde dice que son los hijos que hacen las mismas acciones de sus padres los que finalmente van a ser condenados eh, por sus pecados, ¿cierto? Los que continúan esas acciones. Pero fíjate que hay una cuestión acá por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 20, 17, 18, que dice que, de manos de Ezequías, ¿cierto? Dice, he aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará nada, dice el Eterno. Y algunos hijos que saldrán de ti, es decir, tu descendencia, aquellos que engendres, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Aquí estamos viendo un castigo generacional. Un castigo generacional por el pecado de los padres. Aquí está hablando derechamente de exilio. Entonces, cuando los hijos de Israel fueron exiliados, como el Eterno mira a Israel como un solo hombre, uno que se equivoque hace que ese hombre que es único, que el Eterno ve como uno, haga caer a todo el pueblo. Entonces, por el pecado de unos pocos, el pueblo de Israel fue exiliado, porque no todos cometieron pecado en Israel. El pecado de idolatría, a eso me refiero. Por lo cual llevó al exilio al pueblo de Israel. Pero todo el pueblo de Israel, incluyendo sus hijos, fueron llevados al exilio por el pecado de unos pocos. Y hoy en día nosotros estamos en el exilio por el pecado de nuestros padres. Entonces, cuando hablamos de Sejutabot, de los méritos de nuestros padres, estamos recordando al Eterno que se acuerde de los méritos de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, para que nosotros podamos ser incluidos como hijos, adoptados como hijos. Pero nosotros mismos tenemos que hacer nuestro propio tikún para regresar a la tierra de Israel, a mi Jerusalén, para volver a mi tierra. Si yo no rectifico, nunca voy a salir del exilio. Si yo no practico, ¿cierto? Maasim Tovim, buenas obras,
El Eterno nunca va a quitar esa maldición, que es una maldición generacional. Nunca me voy a convertir en Am Israel. Nunca me voy a convertir en el pueblo de Dios, en esa profecía en que el profeta une las dos varas. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día es rectificar nuestras acciones individuales y colectivas para volver a ser un solo pueblo. No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo, More. Yo creo que sí, de todas maneras, sí, finalmente. Ahora, hay dos aspectos. Uno, en parte, ¿por qué? Porque hay dos aspectos. Uno es la filiación con el Eterno, y la filiación con el Eterno no se corta. Es decir, tú no dejas de ser hijo porque cometes un pecado. No. ¿Qué afecta tu relación, tu cercanía, tu intimidad, tu debecut, tu apegamiento a él, al Eterno? Lo afecta. Es decir, está dañado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una rectificación. Lo que tú dices, hay dos palabras clave: teshuvah y tikkun, perdón, teshuvah y tikkun, ¿cierto? Arrepentimiento, volverse, devolverse y rectificar. Y ese es el tema. Si la persona sigue transgrediendo, no va a salir nunca de la maldición. Aunque alabe todos los días a Jesucristo. Si sigue pecando, no va a salir de la maldición. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer. ¿Obedecer a quién? Al Eterno. ¿Qué significa obedecer al Eterno? Obedecer los mandamientos. Miren, dice el libro de Efesios capítulo 6, Pasukim 1 al 4, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Adón, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué te va mal? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué no obedecemos a nuestros padres? Dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Es decir, la largura de días es una verajá, es una bendición de eterno. Y el 4 dice, esto es para nosotros los padres, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Adón. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Obediencia, obedecer, acatar, someterse al Eterno. Ni una palabra de hombre la que recibió Moshe Rabenu en el monte Sinaí, la que recordaron los profetas, no, es una palabra del Eterno. Entonces, eso es clave. Ahora, si yo no obedezco a mi padre que veo, ¿voy a obedecer a mi padre que no veo? Muy difícil, muy difícil. Cuando la escritura habla del profeta Daniel, y le dice el ángel, eres muy amado. ¿Por qué muy amado? Daniel, amado, muy amado. ¿Por qué muy amado? ¿Saben por qué? Porque Daniel era obediente. Y eso implica ser muy amado por el cielo, ser muy amado por el Eterno. Porque Daniel decidió, teniendo en riesgo su propia vida, no contaminarse con la comida del rey, que no era cualquier rey, era el rey de Babilonia. Él y sus amigos, ¿recuerdan? Era muy amado. Entonces, hay padres y hay hijos, ¿cierto? Que hay hijos que se sientan al lado de la mesa, al lado del padre en la mesa, sí. Y hay hijos que se sientan en la otra punta y se sientan lejos del padre, sí. ¿Son hijos? Sí. Todos son hijos. Pero hay hijos más cercanos al padre que otros. ¿No dejan de ser hijos? No dejan de ser hijos. ¿Todos comen de la mesa del padre? Todos comen de la mesa del padre. ¿Todos tienen el apellido? Todos tienen el apellido. Pero hay algunos más cercanos que otros.
¿Te fijas? Entonces es nuestra decisión de qué hijos, de qué tipo de hijos queremos ser. En la Haggadah de Pesaj hay 4 tipos de hijos. Hay 4 tipos de hijos. ¿Qué tipo de hijos queremos ser nosotros? ¿El sabio? ¿El impío? ¿El que sabe preguntar? ¿El que no sabe preguntar? ¿Cuál? ¿Cuál de los 4? ¿Queremos ser un hijo cercano? ¿Queremos ser un hijo lejano de nuestro padre? Y con respecto a lo que tú decías, Guido, recordemos cuando Noah, ¿cierto? Noé, cuando Noé, ¿cierto? Maldice a Canaán. Maldito sea Canaán, dice. ¿Y por qué no maldijo a Cam si el que descubrió la desnudez de su padre fue Cam, no Canaán? Y los rabinos enseñan y dicen, porque Cam era bendito por el Eterno. Y lo que es bendito o quien es bendito por el Eterno, nada ni nadie lo puede maldecir. ¿Cierto que es Baruch? ¿Cierto? En hebreo es Baruch. Y Baruch está en un modo que se llama Beinoni Paul, ¿cierto? Y el Paul es algo que ya fue, es decir, bendecido, ya fue bendecido. No hay cómo maldecirlo. Baruch, Paul, ahí están en Beinoni Paul, ¿cierto? Y la maldición cae sobre Canaán. Y también hay una maldición generacional. No maldijo a Shem, no maldijo a Jafet, a Jafet, tampoco a Cam, sino a la descendencia, a Canaán, al nieto. Entonces, ¿hay un traspaso de ciertas cosas? Sí, lo hay. No todas, no todas. ¿Cada uno morirá por su propio pecado? Sí, porque Dios no es injusto. Pero hay chicos, hay chicas, niños, niñas, que nacen en casas de ricos. ¿Y qué culpa tienen ellos? Como dice un amigo, ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Se fijan? suerte de uno no es de otro. Eso. ¿Y qué culpa tiene el niño que nace en un campamento, en una posilga, en un lugar de mucha pobreza, de mucha necesidad económica? ¿Te fijas? Claro, ahí en el fondo, cuando hablamos de los méritos de los padres, el Sejutavot, estamos invocando, ¿cierto?, que somos sus descendientes, que por favor considere los méritos de nuestros padres para que nosotros seamos considerados, pero también hay un mérito propio, o sea, yo también tengo que comportarme, ¿cierto?, como hijo de Dios. Es lo que decía el Moré en un principio cuando citaba la carta a los romanos, ¿cierto?, en el capítulo 8, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y aquí viene lo que dijo nuestro Moré. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser hijos de Dios? Es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos lo que dice la carta de Juan en el capítulo 10, cuando Yeshua lo tratan de que es un endemoniado. En el versículo 19, que acaso este tiene un demonio y está loco, le dicen a Yeshua cuando él dice que él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Y Yeshua señala, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, dice Yeshua. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto,
El ladrón viene solamente a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Yeshua. El Zohar dice que Moshe Rabenu es el buen pastor, ¿cierto? Eh, El Nuevo Testamento, por el Espíritu de Dios, dice que Yeshua es el buen pastor. Nuestro amado Mashiach dice que Él da su vida por las ovejas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios, haciendo la voluntad del Padre mediante las obras del Mashiach Yeshua. De hecho, Él mismo dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y Yeshua habló por medio de esta alegoría, dice el libro de Juan, el capítulo 10, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hoy día nos enfrentamos a un espíritu religioso, a un espíritu de error que se mueve dentro de las comunidades del judaísmo mesiánico, de las raíces hebreas, en que prefieren negar al Mashiach y elevar a los rabinos que no dieron ni una gota de sudor por ellos. Nuestro amado Mashiach dio su sangre en rescate de nuestras vidas. Y tenemos hermanos que tienen la arrogancia y la estupidez de negar al autor de la vida. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu y el Espíritu nos guía hacia el Mashiach. Esa es nuestra meta. Nosotros debemos comportarnos como ovejas del redil y tenemos un pastor, un buen pastor. Claro, Moshe es el siervo del Eterno, el pastor de Israel, pero nuestro pastor, el que nos lleva a la salvación y vida eterna, al reino de Dios, es nuestro amado Mashiach Yeshua. Comportémonos según lo que nos enseña el Nuevo Testamento respecto de eso. More. Dice el libro de Salmos, dice, herencia del Eterno son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, ¿qué es lo que nos da el Eterno? Los hijos. Cuando el Eterno se agrada de un hombre, le da hijos, lo multiplica. ¿Por qué? Porque va a tener personas chiquititas como él. ¿Se fija? Dice la Torá dice, Toratzi balanu Moshe morashá keilat Yaakov. La ley que Moshe nos prescribió es una herencia para la comunidad de Jacob, para la congregación de Jacob, keilat Yaakov. Es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos heredar a nuestros hijos? La Torá. La Torá, el cumplir la Torá, el esforzarse en cumplir los mandamientos, eso es agradable delante de los ojos del Eterno. ¿Qué pasa con el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es importantísimo, porque es el Ruach Emet, ese es el espíritu de verdad, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero el Ruach HaKodesh me va a hacer transgredir mandamientos de la Torá. Jamás. El Ruach HaKodesh no te va a llevar a transgredir la Torá. Al contrario, te va a llevar a cumplirla en profundidad. Te va a llevar a cumplirla en toda su magnitud.
Entonces, ¿es necesario saber Torah? Sí. ¿Es necesario enseñar Torah a los hijos? Sí. ¿Es necesario que los hijos sepan Torah? Por supuesto. Por supuesto que sí. Es una mitzvah de oraita. Estudiar Torah, enseñar Torah, vivir la Torah. Es necesario. Claro, es lo que dice finalmente el libro de Gálatas. Cuando dice, cuando vino la plenitud del tiempo, en el capítulo 4, estoy leyendo Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por medio de Dios. ¿Qué es lo que estamos heredando? ¿Solamente la Ahí en Torá? Gálatas, claro, ahí en Gálatas hace la comparación entre los niños y los esclavos. Porque no hay dice, no hay ninguna diferencia entre un niño y un esclavo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el niño es dueño de todo, como es inmaduro y es pequeño, no toma ninguna decisión. Y es igual que un esclavo. Cuando ya ha alcanzado madurez, tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Por lo tanto, ella no se constituye en un esclavo. ¿Te fijas? Pero esa madurez, ¿qué te va a dar esa madurez? ¿Cómo vas a llegar a ser adulto espiritual? Con los años, con la práctica y con el conocimiento de la Torah. Si no conoces la Torah y no practicas la Torah y no vives la Torah, vas a ser un bebé espiritual, vas a ser un niño espiritual. Cuando ya manejas y estás años cumpliendo la Torah, esforzándote, te caes, te levantas, te caes, te levantas. El justo caerá 7 veces y el Eterno lo levantará. Ok, te caes, te levantas, pero ya tienes una práctica. Pasan los años y ya sabes que puedes cumplir y que no, que es requisito del Eterno y que no. ¿Y cuál es la idea? Alcanzar madurez. La idea es alcanzar la madurez. Yeshua dijo, un padre tenía 2 hijos y fue a uno y le dijo, ve y haz tal cosa. Y este primer hijo le dijo, ok, voy a ir a hacerlo. Y no lo hizo. Y fue al segundo y le dijo, ve y haz tal cosa. Y él le dijo, no, no lo voy a hacer. Y fue y lo hizo. ¿Cuál de los dos, dice Mashiach, hizo la voluntad del Padre? ¿El que le dijo voy a hacerlo y no lo hizo? ¿O el que le dijo, no, no lo voy a hacer y fue y lo hizo? El que lo hizo. Él hace la voluntad del Padre. Y aquí, ¿cierto? Yo hago la comparación con el hijo pródigo. Es una historia preciosa que todos conocemos. Es un padre que tiene 2 hijos. Nosotros siempre hemos visto la parábola del hijo pródigo como que el hijo malo, no sé por qué, nadie lo dijo, pero nosotros en ese afán de justicia interior que tenemos dentro nuestro, el hijo pródigo es el malo. Perdón, el hijo mayor que quedó en la casa es el malo. ¿Por qué? Porque se pone celoso de que su hijo volvió y su padre lo recibió y le puso calzado, le puso anillo en su dedo y le cambió las vestiduras y mató el becerro gordo y hizo la tremenda fiesta. Y para nosotros el malo es el hijo mayor, el hijo que siempre se quedó en la casa. Y es al revés. El delincuente es el hijo pródigo. Es el menor, ese es el transgresor, ese es el que anduvo en delitos y pecados. El otro se quedó en la casa el papá y guardaba Shabbat y no comía cerdo y no andaba con rameras. Pero nosotros en nuestro afán de justicia social, etcétera, qué sé yo, lo vemos al revés. Lo vemos al revés y no es así. No es así.
por la Sagrada Escritura no es así, es al revés. El hijo malo, el hijo contumaz y rebelde, el vensorero moré, el que se gastó la herencia de su padre, que quiere decir que para él su padre estaba muerto, porque la herencia se recibe cuando tú estás muerto, cuando está muerto el que hereda, el que hace heredar a los otros, ¿cierto? Ahí se reparte la herencia, no antes. Él le pidió su parte estando en vida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le pidió la herencia? Porque se entregó a los placeres y a los deleites de la carne, de este mundo, de este siglo, como lo llama el Brihaya. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que revisar qué creemos, en qué creemos, de dónde lo creemos, por qué lo creemos. El hijo contumaz y rebelde, el hijo porfiado, el hijo desobediente, el que se portó mal, no era el hijo mayor que estuvo siempre en la casa de su padre. Él tuvo una mala actitud, sí, en eso estamos de acuerdo, pero él no era el pecador, él no era el malo de esta película. No, no, no. Era el hijo menor, el que se gastó la herencia. Y más encima, ni siquiera la depositó en el banco. No, se la gastó toda. Como diríamos en buen chileno, se la farrió. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lado del transgresor o estamos del lado del obediente? No para apuntarlo con el dedo y decir, tú eres como hacían los fariseos del primer siglo. No, no es la idea. Pero hay, dice el profeta Isaías, del que a lo bueno diga malo y del que a lo malo diga bueno. Hay un juicio. Si algo está mal, yo tengo que decir que está mal. No puedo decir que está bien. No, no importa si total, el Señor sabe que es una muletilla sumamente utilizada. ¿Se fijan? Lo que está mal, está mal. Y debemos decirle mal. Al pan se le llama pan y al vino se le llama vino. No de otra forma. Con esta claridad, por eso cantamos, ¿cierto? Cantamos, vea Ereneinu, Betora Teja, ilumina nuestros ojos. Ya es que Ilumina nuestros ojos con tu Torah. ¿Qué es lo que ilumina nuestros ojos? La Torah. La Torah es la que me da las herramientas para decir esto está mal y esto está bien. Y eso no debemos transarlo. No debemos transarlo. Entonces, claro, hay cosas que por supuesto se nos van a quedar en el tintero. Hay muchos pasuquín que no vamos a poder dar. Pero la idea general es esta. La idea general es ser obediente, acatar, someterse. ¿Es difícil, es complejo? Sí. ¿Qué pasa si yo estoy en todo de acuerdo con el líder? Con el rabino, el moré, el pastor, el obispo, el superintendente, etcétera, ¿cómo se llame? Como diríamos en buen chileno, ni un brillo, ni un mérito. ¿Cuándo vale la pena el sometimiento? Cuando yo hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo y me someto. Y el Eterno mira a esa persona y dice, esta persona es especial, tiene algo especial. Es como cuando dijo Mashiach, ¿qué mérito tenéis si saludas a todos los que te saludan? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Claro, ahí está. Si amo al que me ama, ni un mérito. Pero si amo al que no me ama, ahí hay un mérito. Eso tiene un peso de gloria. Eso tiene un mérito en el reino de los cielos
importante. Guido, para que no nos desviemos, que como tú decías al principio, tiene muchas aristas y uno se Tiene puede ir para cualquier lado. demasiada arista. Quiero rescatar de la parábola del hijo pródigo y de aquello que dice el Moré con respecto al cumplimiento de la Torá, que no es algo que los judíos mesiánicos lo estemos diciendo de forma azarosa o pretenciosa, como que nosotros pretendamos ser más judíos o pretendamos ser más observantes que los cristianos. No es azaroso. La carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y miremos cómo empieza el capítulo 1 de Juan, cuando dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ese es el título nobiliario que hemos recibido, hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo vamos a ver como Él es. Fíjate el poder que tiene esto. Nosotros tenemos que finalmente parecernos a Él. Y de hecho el mismo Talmud, en el Tratado de Megilá, Masejet Megilá, en la hoja 13, folio A, dice, Shekol Amegadel Yatom, Vitomá Betoch Beitó, quien cría, todo aquel que cría un niño que se ha quedado sin paternidad en medio de su casa, ¿cierto? Todo aquel que cría en medio de su casa un hijo que se quedó sin padre, el versículo le atribuye el mérito como que si él mismo lo hubiese engendrado. Esto está en la Laja 5 del Tratado de Megilá, en el capítulo 13, en la hoja 13, en el folio A. Ma'ale alaf akatuf keilu ya yelado. Le atribuye el mérito como que se lo hubiese engendrado. Fíjese que nuestro amado Mashiach Yeshua dice una palabra que aquí es clave. No os dejaré huérfanos. Entonces Él mismo se transforma en nuestro Padre espiritual. Entonces el título nobiliario, yo creo que no le hemos tomado el peso a esto, hermano, querido More. No le hemos tomado el peso a que somos hijos de Dios. Benei Elohim. Y en la Torá, el Eterno llama a los hijos de Israel mi primogénito. De Egipto llamé a mi hijo y muchas veces, ¿cierto? Se le llama como el hijo. Si eso lo hace con un pueblo, imagínate lo que hace el Eterno cuando a ti te trata como hijo, como individuo. Cuando nuestro espíritu, nuestra alma clama, Abba, papito. Entonces, imagínate el poder que tiene eso, la responsabilidad que tiene el líder espiritual, ya vamos a hablar de este tema, de la responsabilidad de un líder espiritual, de un moré, de un rabino, la responsabilidad que tiene un moré de enseñarte el camino de la Torá. Como decía el moré delante, enseña al niño en su camino. O sea, la responsabilidad que tenemos los líderes, y me incluyo porque yo enseño hebreo, de encaminar correctamente al niño, adoptarlo, pero no adoptarlo para mí, sino para el Padre de las luces, para el Creador. Yo me transformo, yo soy responsable finalmente de lo que él aprende. El líder se transforma en responsable de lo que aprende el alumno. Yo creo que por ahí va el tema. Ser hijos de Dios, recibir la adopción, en tener la instrucción, la buena instrucción. Torah Etz Haim Hi, la Mahasikim. La Torah es un árbol de vida para aquellos que se aferran. Aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos, no nos soltemos. More amado. Ven, sin lugar a dudas,
nuestro Dios, el Eterno, no escribe con la mano y borra con el codo. Y ninguna palabra de las que Él ha dicho caen por tierra, sino que están vivas, están vigentes. Bien, estamos llegando al final ya de nuestro tiempo y yo agradezco al Eterno por esta oportunidad, por este medio, ¿cierto? Doy las gracias a todos aquellos que nos apoyan, a aquellos que nos dan sus likes, sus me gusta, que comparten el canal y por supuesto que en realidad para nosotros es muy enriquecedor esto. No tener la luz debajo de un almud, ¿cierto? No poner la luz debajo de la cama, ¿cierto? No poner la luz y no tener la luz escondida, sino compartirla. Con aquellos que quieren, ¿cierto? Aquellos que quieren. Nosotros no estamos obligando a nadie, pero sí tenemos el deber de proclamar. El Rav Shaul dice, ay de mí, si no anunciar el Besoratoba. Hay en juicio, hay, ¿cierto? En hebreo es hoy, hoy. Ay de nosotros si no anunciáramos esta buena nueva, esta Besoratoba, este evangelio. Y por supuesto, gracias Guido por tu tiempo, por tu servicio, tu trabajo. Y saludos para todos. Shavua Tov, Kol Tuv Sababa. Amén. Gracias, More. Gracias a todos por haber permanecido hasta este minuto. Y no olvidemos las palabras de la carta a los hebreos, donde dice: Hijo mío, no tenga en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por él. Porque al que ama, el Señor, el Eterno, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué mejor castigo que recibir un tirón de orejas del Eterno? Yo prefiero eso, caer en las manos del Señor. Nos vemos, Shavuot. Cuando estaba el ángel castigando a Israel por el censo con David Amel, ¿recuerda? Él dice, yo prefiero que tú me castigues. Amén. Porque el castigo que tú me des va a ser con amor. Sí, amén. Gracias, More, por tu tiempo, por tu dedicación. Shalom Alejem. Shalom, shalom. Nos estaremos viendo.